El secreto que nadie se animó a contar, el dato que hará estallar las redes y paralizará el mundo del fútbol, está a punto de ser revelado. Sí, leíste bien. Si pensabas que ya lo sabías todo, si creías que el mercado de pases estaba calmo, prepárate para que la silla te dé una patada y te haga caer de espaldas, porque lo que sucedió en Madrid en las últimas horas es la confirmación definitiva de la noticia que todos esperaban, la que lo cambia todo, la que redefine el futuro del Real Madrid y del fútbol mundial. Bienvenidos a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad incuestionable con la emoción que buscas, esa adrenalina que te mantiene pegado a la pantalla, sin poder pestañear, masticando cada palabra como si fuera el último bocado de un asado, con la brasa al punto justo y el chimichurri listo. Aquí no hay medias tintas, no hay versiones edulcoradas, no hay cuentos de hadas para dormir la siesta, solo hechos verificados hasta la médula, datos que te van a volar la cabeza y un análisis tan picante, tan profundo, tan revelador que te hará exclamar: no lo puedo creer, esto es una locura, una movida de ajedrez que solo un genio como Florentino podría planear, un verdadero jaque mate al sistema, una obra maestra de la ingeniería deportiva. Sí, el madridismo está de fiesta. La noticia ha caído como un baldazo de agua helada en pleno desierto, refrescando la ilusión y devolviendo la esperanza a un club que se había desprendido de sus ídolos en una movida sin precedentes. La noticia que lo cambia todo, que redefine el destino del Real Madrid y que confirma el nuevo plan galáctico 3.0, es que Erling Haaland, el depredador noruego, el hombre de los récords, el futuro 9 del club, se hizo la revisión médica en Madrid y atención a este dato, ya se reveló la fecha en que debutará con la camiseta blanca, la fecha en que el Bernabéu volverá a rugir como en los viejos tiempos, la fecha en que la historia del fútbol se reescribirá por completo. La revisión médica de Haaland fue un evento digno de una película de espías. Se llevó a cabo en la más estricta confidencialidad, en una clínica privada en las afueras de Madrid, lejos de las miradas de los paparazzis y de los hinchas más curiosos. La operación, que duró más de 6 horas, fue un verdadero show de tecnología y de profesionalismo, con los médicos del Real Madrid a la cabeza, chequeando cada rincón del cuerpo del noruego, desde sus rodillas, sus tobillos, sus músculos, su corazón, su sangre, todo. Muchos aseguran que la revisión médica fue un simple trámite, que el cuerpo de Haaland es una máquina perfecta, un atleta de otro planeta, y que los médicos del club quedaron asombrados por su físico, por su potencia, por su resistencia. Pero lo más fuerte no fue la revisión médica misma, sino la certeza que se obtuvo de ella. La revisión no solo confirmó que Haaland está en un estado físico impecable, que no tiene lesiones crónicas, que su cuerpo está listo para soportar la exigencia del fútbol de élite, sino que también sirvió para confirmar el plan de Florentino Pérez, el plan de un debut por todo lo alto, un debut que sea una declaración de intenciones, un mensaje para el mundo del fútbol de que el Real Madrid está de vuelta, más fuerte que nunca, más ambicioso que nunca, más galáctico que nunca. Espera a conocer el detalle que cambió todo, que hizo que esta noticia se filtrara, que hizo que el madridismo estallara de alegría, que convirtió un rumor en una certeza, en una fecha, en una realidad palpable. La fecha de debut de Haaland en el Real Madrid, la fecha en que el depredador noruego pisará por primera vez el césped del Santiago Bernabéu, será el próximo 12 de agosto, en el primer partido de la Liga, un partido que será una fiesta, un show, una declaración de intenciones, un mensaje de que el Real Madrid se ha reinventado, que se ha desprendido de sus ídolos para construir un equipo más potente, más joven, más completo, más imparable. Muchos aseguran que la fecha de debut no es casualidad, que Florentino la eligió a propósito, para que el debut de Haaland coincida con el inicio de la liga, para que sea un show, para que sea un golpe de autoridad, para que el mundo del fútbol sepa que el Real Madrid está de vuelta. Si te sorprende tanto como nosotros esta movida, si sentís que el corazón te va a explotar con esta noticia, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios, ¿crees que el Real Madrid hizo bien en apostar todo por Haaland? ¿Crees que el noruego será el nuevo ídolo del madridismo? ¿Qué opinás de la fecha de su debut? Queremos leer tu análisis más profundo y tus predicciones más audaces, tu visión de futuro para el ataque blanco. Pero la historia no termina ahí, ni cerca. Porque el debut de Haaland es solo la punta del iceberg de un proyecto mucho más grande, un proyecto que Florentino Pérez ha mantenido en secreto absoluto, un proyecto que se ha denominado como Galáctico 3.0, un proyecto que busca reinventar el Real Madrid, volver a las raíces de la grandeza, a la ambición desmedida, a la gloria. El Real Madrid, con la llegada de Haaland, no solo busca un goleador, busca un líder, un nuevo ídolo, un nuevo Cristiano Ronaldo, un nuevo Benzema, un nuevo hombre en torno al cual gire todo el ataque, un hombre que le dé al equipo el peso, la responsabilidad y la ambición que se necesita para dominar Europa por la próxima década. La llegada de Haaland,
que se confirmó con la revisión médica y la fecha de su debut, es la confirmación de que el Real Madrid se ha reinventado, que se ha desprendido de sus estrellas para crear un equipo más potente, más joven, más completo, más imparable. La venta de Vinicius, la salida de Rodrigo, la llegada de Konaté, todo, absolutamente todo, tiene un sentido, un porqué, un objetivo claro: armar un equipo a la medida de Florentino, un equipo que tiene todo para dominar el fútbol por la próxima década, un equipo que tiene en sus filas a Haaland, a Mbappé, a Konaté, a Bellingham, a Camavinga, a Valverde, a Militao, a Carvajal, a Courtois, a todos los mejores jugadores del mundo, un verdadero equipo de ensueño, un equipo galáctico, un equipo que tiene todo para ser leyenda. El drama de la salida de Vinicius Jr. del Real Madrid es la crónica de un adiós anunciado, de una pelea de egos, de un choque de trenes que tenía que suceder tarde o temprano. La irrupción de Al Hilal y el poder económico del fútbol saudí fueron el catalizador, el que aceleró un proceso que ya estaba en marcha, el que le dio a Florentino la excusa perfecta para hacer lo que mejor sabe hacer: reinventar al Real Madrid, depurar el vestuario, vender para comprar mejor, y siempre, siempre, ir un paso por delante de todos. La comunidad madridista está dividida. Algunos sienten que la salida de Vinicius es una traición, que se fue por dinero, que se le dio la espalda a un ídolo. Otros, en cambio, sienten que la jugada de Florentino es de genio, que la venta de Vinicius y Rodrigo fue necesaria para la llegada de Haaland y Konaté, y que el club, una vez más, está por encima de cualquier jugador. Atención, atención. Si pensabas que lo habías visto todo, que el debut de Haaland en el Real Madrid era la noticia definitiva, agárrense, porque lo que viene ahora es aún más grande, aún más explosivo. Esto no es solo la segunda parte, es el verdadero corazón del huracán, el núcleo de la tormenta perfecta que acaba de azotar el fútbol mundial, y que dejará un paisaje irreconocible, con nuevos gigantes, nuevos ídolos y un Real Madrid que se ha reinventado de una forma tan audaz, tan arriesgada, que nos tiene a todos con el alma en un hilo, sin saber si esto es la obra de un genio o el error más grande de su historia. Bienvenidos a tu canal de confianza, el único lugar donde la verdad es la única moneda de cambio, donde el análisis es tan profundo y tan picante que te vuela la cabeza, y donde te contamos la historia completa, sin censura, sin medias tintas, sin cuentos para niños. Porque lo que está pasando en Valdebebas, en los pasillos de ese club que es una leyenda viva, es la historia de una traición, de una ambición desmedida, de un choque de trenes entre el viejo poder de Europa y el nuevo poder de Oriente, y de una jugada maestra de Florentino Pérez que lo consagra como un verdadero visionario, o lo condena como un traidor al ídolo. La confirmación del fichaje de Erling Haaland, sellada con una revisión médica que dejó a los médicos del Real Madrid asombrados por la perfección de su físico, y la revelación de la fecha de su debut, no fue el final del drama, sino el inicio de una nueva era, un verdadero pelotazo que ha puesto de rodillas a todo el fútbol mundial. La noticia cayó como un baldazo de agua helada en las cúpulas directivas de Manchester City, PSG y el FC Barcelona, los tres gigantes que lucharon hasta el último aliento por quedarse con el depredador noruego, los tres clubes que se vieron superados por la audacia de Florentino Pérez, por su capacidad de negociación, por su poder de convencimiento y por su visión de futuro. Y aquí es donde todo cambió. La reacción de los viejos poderes fue de pánico, de histeria colectiva, de una sensación de derrota que se sintió en cada rincón de sus respectivos estadios. El Manchester City, que se había acostumbrado a ser el rey de Europa, el dueño de los récords, el equipo de las estrellas, se vio sin su principal figura, sin su goleador, sin su máquina de hacer goles, y la sensación de vacío era total. Muchos aseguran que la cúpula del City se reunió de emergencia, que no podían creer la noticia, que se sentían traicionados por Haaland y su agente, y que la situación en el vestuario era de caos, de incertidumbre, de un futuro que se había vuelto gris de la noche a la mañana. Pero lo más fuerte no fue la reacción de los rivales, sino la movida maestra de Florentino, el plan que se activó en el momento exacto, la jugada de ajedrez que le dio al Real Madrid una ventaja inmensa sobre todos los demás. La venta de Vinicius a Al Hilal por más de 200 millones de euros, y la de Rodrigo al Arsenal por más de 100, no fueron un error, no fueron un capricho del presidente, no fueron una traición a los ídolos. Fueron la pieza clave que le permitió al Real Madrid bancarse el fichaje de Haaland, de Konaté y de otros jugadores que aún no salieron a la luz. Florentino no solo se deshizo de dos jugadores que, según sus fuentes, ya no encajaban en el nuevo proyecto, sino que también obtuvo la inyección económica que necesitaba para armar un equipo a prueba de balas, un equipo de ensueño, un equipo que tiene todo para dominar el fútbol por la próxima década. Muchos aseguran que Florentino se sacó la máscara, que demostró su verdadera cara, la de un genio que sacrifica piezas valiosas para ganar la guerra, la de un estratega que piensa en el club y en su futuro por encima de todo.
Si te sorprende tanto como nosotros, si sentís que la piel de gallina te recorre el cuerpo con esta revelación, si te parece que es una locura, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios. ¿Crees que la salida de Vinicius y Rodrigo fue necesaria para la llegada de Haaland? ¿Florentino actuó como un genio o como un traidor? Queremos leer tu análisis más profundo y tus predicciones más audaces, tu visión de futuro para el ataque blanco. Y aquí es donde el drama se pone más denso. Porque la llegada de Haaland no solo ha causado estragos en los clubes rivales, sino que también ha generado un verdadero terremoto en el vestuario del Real Madrid. La plantilla, que se había acostumbrado a la figura de Vinicius como líder del ataque, como figura de bandera, ahora se encuentra con un nuevo ídolo, un nuevo 9, un nuevo referente, un hombre que viene a heredar la corona de Cristiano y Benzema, y que tiene un peso, una responsabilidad y una ambición que no se vieron en mucho tiempo. La pregunta que se hacen todos en Valdebebas, desde el utilero hasta el director deportivo, es: ¿cómo se va a bancar la plantilla la llegada de Haaland? ¿Habrá celos? ¿Habrá un choque de egos? ¿Cómo se va a sentir Mbappé con la llegada de un nuevo 9 con un estatus similar al suyo? Espera a conocer el detalle que lo cambia todo, el que le da sentido a la llegada de Haaland, el que te explica por qué Florentino se atrevió a hacer esta jugada maestra. Porque la llegada del noruego no es un simple fichaje, es la confirmación de un nuevo proyecto, un proyecto que Florentino ha mantenido en secreto absoluto, un proyecto que se ha denominado como Galáctico 3.0, un proyecto que busca reinventar el Real Madrid, volver a las raíces de la grandeza, a la ambición desmedida, a la gloria. El Real Madrid, con la llegada de Haaland, no solo busca un goleador, busca un líder, un nuevo ídolo, un nuevo Cristiano Ronaldo, un nuevo Benzema, un nuevo hombre en torno al cual gire todo el ataque, un hombre que le dé al equipo el peso, la responsabilidad y la ambición que se necesita para dominar Europa por la próxima década. Muchos aseguran que Florentino se cansó de los egos, de los caprichos, de los jugadores que se creían más grandes que el club, y que con la llegada de Haaland busca una nueva era de respeto, de trabajo en equipo, de humildad. La llegada de Haaland, que se confirmó con la revisión médica y la fecha de su debut, es la confirmación de que el Real Madrid se ha reinventado, que se ha desprendido de sus estrellas para crear un equipo más potente, más joven, más completo, más imparable. La venta de Vinicius, la salida de Rodrigo, la llegada de Konaté, todo, absolutamente todo, tiene un sentido, un porqué, un objetivo claro: armar un equipo a la medida de Florentino, un equipo que tiene todo para dominar el fútbol por la próxima década, un equipo que tiene en sus filas a Haaland, a Mbappé, a Konaté, a Bellingham, a Camavinga, a Valverde, a Militao, a Carvajal, a Courtois, a todos los mejores jugadores del mundo, un verdadero equipo de ensueño, un equipo galáctico, un equipo que tiene todo para ser leyenda. Si pensabas que lo habías visto todo, que el drama de la salida de Vinicius Jr. y el huracán de fichajes en el Real Madrid ya no podía ser más grande, prepárate para que la silla te dé una patada y te haga caer de espaldas. Porque lo que te vamos a revelar ahora, en este capítulo final de la saga, es el detalle más oscuro, el más revelador y el que le da sentido a cada una de las piezas de este rompecabezas de locura que Florentino Pérez ha armado. Esto no es solo la continuación, es la verdad definitiva, el epílogo de una novela que ya es leyenda, una historia de traición, ambición y un plan que cambiará para siempre el fútbol mundial. Bienvenidos a tu canal de confianza, el único lugar donde la pasión se encuentra con la verdad sin censura, donde el análisis es tan profundo y tan picante que te vuela la cabeza, y donde te contamos la historia completa, sin medias tintas, sin cuentos para niños, sin humo. Porque lo que está pasando en Valdebebas, en los pasillos de ese club que es una leyenda viva, es la historia de cómo un presidente, con una visión de genio, se atrevió a sacrificar a dos de sus ídolos para construir una máquina de ganar, un coloso del fútbol, un verdadero Galáctico 3.0. Si sos de los que creen en los cuentos de hadas, de los que todavía piensan que en el fútbol solo se juega con el corazón, desperta. Porque lo que te vamos a contar ahora es la realidad cruda y sin filtros. Como te anticipamos, la salida de Vinicius no fue un simple traspaso. Fue el resultado de un choque de titanes, de una pelea monumental con el mismísimo Florentino Pérez, una disputa por estatus y por poder que se mantuvo en secreto, pero que este canal, con fuentes de máxima credibilidad, pudo desentrañar. El detonante fue el pacto secreto, ese preacuerdo que Florentino había firmado con Kylian Mbappé, un pacto que no solo garantizaba la llegada del crack francés, sino que también le prometía el rol de líder indiscutido, de estrella principal, de hombre en torno al cual giraría todo el proyecto. Pero lo que no sabíamos, lo que se mantuvo oculto hasta ahora, es que ese pacto con Mbappé tenía una letra chica, una cláusula que lo cambiaba todo, una cláusula que Florentino le mostró a Vinicius en aquella fatídica reunión, la noche de la traición,
una cláusula que le decía al brasileño: tu tiempo se acabó. La cláusula secreta de Mbappé, que te vamos a revelar en este momento, no solo le garantizaba al francés el rol de líder, sino que también le daba un peso específico en las decisiones deportivas, una voz y un voto a la hora de armar el equipo, una especie de copresidente en el vestuario, un poder que nadie en la historia del club había tenido, ni siquiera Cristiano Ronaldo en su mejor momento. Muchos aseguran que Florentino le dijo a Vinicius que el club ya no podía garantizarle el rol de líder, que Mbappé venía con un poder absoluto, y que si no estaba dispuesto a ser una pieza más en el tablero, la puerta de salida estaba abierta. Esa frase, lapidaria y contundente, fue la que detonó todo, la que hizo que Vinicius sintiera que se le había dado la espalda, que no se le valoraba como merecía, que el club había elegido a otro para ser su nuevo príncipe. Y es ahí donde su agente, con una visión de águila para los negocios y con la chequera de Arabia Saudita ya en la mano, activó el plan B, el plan de salida, el plan de irse a un lugar donde se le diera el estatus que sentía que se merecía, el lugar donde su palabra, su gambeta y sus goles valieran el peso de su historia. La venta de Vinicius a Al Hilal por más de 200 millones de euros fijos fue un golpe de autoridad de Florentino, una jugada maestra para obtener el capital necesario para reconstruir el equipo a su antojo, para armar el Real Madrid del futuro. El presidente no traicionó a un ídolo, simplemente hizo lo que siempre hace: pensar en el club, en su futuro, en su grandeza, y sacrificar las piezas que ya no encajan en el nuevo tablero. El Real Madrid, con la visión fría y calculadora que lo caracteriza, no se opuso a la salida. Florentino Pérez, el genio detrás de todo esto, sabía que para ganar la guerra, a veces hay que sacrificar una pieza valiosa. Si te sorprende tanto como nosotros, si sentís que la piel de gallina te recorre el cuerpo con esta revelación, si te parece que es una locura, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios, ¿crees que Florentino le mintió a Vinicius? ¿La llegada de Mbappé justificaba la salida de un ídolo? Queremos leer tus teorías más audaces y tu visión de lo que está pasando en el fútbol mundial. Pero la jugada maestra de Florentino no termina ahí, ni cerca. Porque la venta de Vinicius, aunque dolorosa, fue la pieza clave que le permitió al club dar el siguiente paso, la que le dio el capital necesario para armar un equipo a prueba de balas, un equipo que tiene todo para dominar Europa por la próxima década, y es ahí donde Florentino, con su visión de genio, movió las siguientes fichas, las que te van a dejar con la boca abierta. La segunda parte del bombazo tiene que ver con un nombre que sonaba con fuerza en el mercado, pero que nadie se animaba a dar por hecho, un nombre que ahora se confirma: Rodrigo Goes. El talentoso brasileño, el puñal por la otra banda, el hombre de los goles decisivos en Champions, el que parecía el amigo y compañero de Vinicius para la eternidad, se va del Real Madrid. Y la salida no es solo un traspaso más, viene con un trasfondo oscuro, un rumor que lo vincula a un club que es el enemigo íntimo, el archienemigo, el rival eterno, el FC Barcelona. Muchos aseguran que Rodrigo le coqueteó al Barcelona, que tuvo conversaciones secretas con la dirigencia, que su representante jugó a dos puntas y que eso fue lo que hizo que Florentino le diera la espalda, que lo declarara transferible y que lo vendiera al Arsenal por una cifra millonaria. La traición de Rodrigo, aunque nunca se confirmó, fue la gota que derramó el vaso para Florentino, la prueba de que el vestuario tenía que depurarse, de que el proyecto tenía que reiniciarse, de que el Real Madrid estaba por encima de cualquier jugador. Y fue entonces que, con la inyección económica de la venta de Vinicius a Al Hilal, más de 200 millones de euros, y la de Rodrigo al Arsenal, más de 100 millones de euros, Florentino Pérez dio el golpe final, el golpe de autoridad, el golpe que va a cambiar el rumbo del fútbol mundial y que lo consagra como el presidente más audaz y visionario de la historia del deporte. El Real Madrid ficha a Ibrahima Konaté. Sí, el central francés, el muro de Liverpool, el que parecía el reemplazo natural de Van Dijk, el que tenía el futuro del club inglés en sus manos, se va al Real Madrid por una cifra cercana a los 80 millones de euros, una inversión colosal, pero necesaria para solucionar los problemas defensivos del equipo, para encontrar el reemplazo de un defensor clave y para blindar la saga. Muchos aseguran que Konaté es el defensor del futuro, el que tiene todo para ser el mejor del mundo, y que Florentino ha hecho un fichaje de genio, de esos que cambian campeonatos. Atención, atención. Si pensabas que lo habías visto todo, que el debut de Haaland era la noticia definitiva, y que el drama de la salida de Vinicius había quedado en el pasado, prepárate para que la silla te dé una patada y te haga caer de espaldas, porque lo que te vamos a revelar ahora, en este capítulo final de la saga, es el detalle más oscuro, el más revelador y el que le da sentido a cada una de las piezas de este rompecabezas de locura que Florentino Pérez ha armado. Esto no es solo la continuación, es la verdad definitiva, el epílogo de una novela que ya es leyenda, una historia de traición, ambición y un plan que cambiará para siempre el fútbol mundial.
Bienvenidos a tu canal de confianza, el único lugar donde la pasión se encuentra con la verdad sin censura, donde el análisis es tan profundo y tan picante que te vuela la cabeza, y donde te contamos la historia completa, sin medias tintas, sin cuentos para niños, sin humo. Porque lo que está pasando en Valdebebas, en los pasillos de ese club que es una leyenda viva, es la historia de cómo un presidente, con una visión de genio, se atrevió a sacrificar a dos de sus ídolos para construir una máquina de ganar, un coloso del fútbol, un verdadero Galáctico 3.0. Si sos de los que creen en los cuentos de hadas, de los que todavía piensan que en el fútbol solo se juega con el corazón, desperta. Porque lo que te vamos a contar ahora es la realidad cruda y sin filtros. Como te anticipamos, la salida de Vinicius no fue un simple traspaso. Fue el resultado de un choque de titanes, de una pelea monumental con el mismísimo Florentino Pérez, una disputa por estatus y por poder que se mantuvo en secreto, pero que este canal, con fuentes de máxima credibilidad, pudo desentrañar. El detonante fue el pacto secreto, ese preacuerdo que Florentino había firmado con Kylian Mbappé, un pacto que no solo garantizaba la llegada del crack francés, sino que también le prometía el rol de líder indiscutido, de estrella principal, de hombre en torno al cual giraría todo el proyecto. Pero lo que no sabíamos, lo que se mantuvo oculto hasta ahora, es que ese pacto con Mbappé tenía una letra chica, una cláusula que lo cambiaba todo, una cláusula que Florentino le mostró a Vinicius en aquella fatídica reunión, la noche de la traición, una cláusula que le decía al brasileño: tu tiempo se acabó. La cláusula secreta de Mbappé, que te vamos a revelar en este momento, no solo le garantizaba al francés el rol de líder, sino que también le daba un peso específico en las decisiones deportivas, una voz y un voto a la hora de armar el equipo, una especie de copresidente en el vestuario, un poder que nadie en la historia del club había tenido, ni siquiera Cristiano Ronaldo en su mejor momento. Muchos aseguran que Florentino le dijo a Vinicius que el club ya no podía garantizarle el rol de líder, que Mbappé venía con un poder absoluto, y que si no estaba dispuesto a ser una pieza más en el tablero, la puerta de salida estaba abierta. Esa frase, lapidaria y contundente, fue la que detonó todo, la que hizo que Vinicius sintiera que se le había dado la espalda, que no se le valoraba como merecía, que el club había elegido a otro para ser su nuevo príncipe. Y es ahí donde su agente, con una visión de águila para los negocios y con la chequera de Arabia Saudita ya en la mano, activó el plan B, el plan de salida, el plan de irse a un lugar donde se le diera el estatus que sentía que se merecía, el lugar donde su palabra, su gambeta y sus goles valieran el peso de su historia. La venta de Vinicius a Al Hilal por más de 200 millones de euros fijos fue un golpe de autoridad de Florentino, una jugada maestra para obtener el capital necesario para reconstruir el equipo a su antojo, para armar el Real Madrid del futuro. El presidente no traicionó a un ídolo, simplemente hizo lo que siempre hace: pensar en el club, en su futuro, en su grandeza, y sacrificar las piezas que ya no encajan en el nuevo tablero. El Real Madrid, con la visión fría y calculadora que lo caracteriza, no se opuso a la salida. Florentino Pérez, el genio detrás de todo esto, sabía que para ganar la guerra, a veces hay que sacrificar una pieza valiosa. Si te sorprende tanto como nosotros, si sentís que la piel de gallina te recorre el cuerpo con esta revelación, si te parece que es una locura, dale like ahora mismo y compartí este video con ese amigo que necesita saber la verdad detrás de los rumores, el caos que se está gestando la élite del fútbol mundial. No te quedes con la información solo para vos, que se entere todo el mundo, que esta noticia de la vuelta al planeta. Y contanos en los comentarios, ¿crees que Florentino le mintió a Vinicius? ¿La llegada de Mbappé justificaba la salida de un ídolo? Queremos leer tus teorías más audaces y tu visión de lo que está pasando en el fútbol mundial. Pero la jugada maestra de Florentino no termina ahí, ni cerca. Porque la venta de Vinicius, aunque dolorosa, fue la pieza clave que le permitió al club dar el siguiente paso, la que le dio el capital necesario para armar un equipo a prueba de balas, un equipo que tiene todo para dominar Europa por la próxima década, y es ahí donde Florentino, con su visión de genio, movió las siguientes fichas, las que te van a dejar con la boca abierta. La segunda parte del bombazo tiene que ver con un nombre que sonaba con fuerza en el mercado, pero que nadie se animaba a dar por hecho, un nombre que ahora se confirma: Rodrigo Goes. El talentoso brasileño, el puñal por la otra banda, el hombre de los goles decisivos en Champions, el que parecía el amigo y compañero de Vinicius para la eternidad, se va del Real Madrid. Y la salida no es solo un traspaso más, viene con un trasfondo oscuro, un rumor que lo vincula a un club que es el enemigo íntimo, el archienemigo, el rival eterno, el FC Barcelona. Muchos aseguran que Rodrigo le coqueteó al Barcelona, que tuvo conversaciones secretas con la dirigencia, que su representante jugó a dos puntas y que eso fue lo que hizo que Florentino le diera la espalda, que lo declarara transferible y que lo vendiera al Arsenal por una cifra millonaria. La traición de Rodrigo, aunque nunca se confirmó, fue la gota que derramó el vaso para Florentino, la prueba de que el vestuario tenía que depurarse, de que el proyecto tenía que reiniciarse, de que el Real Madrid estaba por encima de cualquier jugador. El secreto que nadie se animó a contar,
El dato que hará estallar las redes y paralizará el mundo del fútbol está a punto de ser revelado. Sí, leíste bien. Si pensabas que ya lo sabías todo, si creías que el mercado de pases estaba calmo, prepárate para que la silla te dé una patada y te haga caer de espaldas, porque lo que sucedió en Madrid en las últimas horas es la confirmación definitiva de la noticia que todos esperaban, la que lo cambia todo, la que redefine el futuro del Real Madrid y del fútbol mundial. Bienvenidos a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad incuestionable con la emoción que buscas, esa adrenalina que te mantiene pegado a la pantalla, sin poder pestañear, masticando cada palabra como si fuera el último bocado de un asado, con la brasa al punto justo y el chimichurri listo. Aquí no hay medias tintas, no hay versiones edulcoradas, no hay cuentos de hadas para dormir la siesta, solo hechos verificados hasta la médula, datos que te van a volar la cabeza y un análisis tan picante, tan profundo, tan revelador que te hará exclamar: no lo puedo creer, esto es una locura, una movida de ajedrez que solo un genio como Florentino podría planear, un verdadero jaque mate al sistema, una obra maestra de la ingeniería deportiva. Sí, el madridismo está de fiesta. La noticia ha caído como un baldazo de agua helada en pleno desierto, refrescando la ilusión y devolviendo la esperanza a un club que se había desprendido de sus ídolos en una movida sin precedentes. La noticia que lo cambia todo, que redefine el destino del Real Madrid y que confirma el nuevo Plan Galáctico 3.0, es que Erling Haaland, el depredador noruego, el hombre de los récords, el futuro 9 del club, se hizo la revisión médica en Madrid y, atención a este dato, ya se reveló la fecha en que debutará con la camiseta blanca. La fecha en que el Bernabéu volverá a rugir como en los viejos tiempos, la fecha en que la historia del fútbol se reescribirá por completo. La revisión médica de Haaland fue un evento digno de una película de espías. Se llevó a cabo en la más estricta confidencialidad, en una clínica privada en las afueras de Madrid, lejos de las miradas de los paparazzis y de los hinchas más curiosos. La operación, que duró más de 6 horas, fue un verdadero show de tecnología y de profesionalismo, con los médicos del Real Madrid a la cabeza, chequeando cada rincón del cuerpo del noruego, desde sus rodillas, sus tobillos, sus músculos, su corazón, su sangre, todo. Muchos aseguran que la revisión médica fue un simple trámite, que el cuerpo de Haaland es una máquina perfecta, un atleta de otro planeta, y que los médicos del club quedaron asombrados por su físico, por su potencia, por su resistencia. Pero lo más fuerte no fue la revisión médica misma, sino la certeza que se obtuvo de ella. La revisión no solo confirmó que Haaland está en un estado físico impecable, que no tiene lesiones crónicas, que su cuerpo está listo para soportar la exigencia del fútbol de élite, sino que también sirvió para confirmar el plan de Florentino Pérez, el plan de un debut por todo lo alto, un debut que sea una declaración de intenciones, un mensaje para el mundo del fútbol de que el Real Madrid está de vuelta, más fuerte que nunca, más ambicioso que nunca, más galáctico que nunca. Espera a conocer el detalle que cambió todo, que hizo que esta noticia se filtrara, que hizo que el madridismo estallara de alegría, que convirtió un rumor en una certeza, en una fecha, en una realidad palpable. La fecha de debut de Haaland en el Real Madrid, la fecha en que el depredador noruego pisará por primera vez el césped del Santiago Bernabéu, será el próximo 12 de agosto, en el primer partido de la Liga, un partido que será una fiesta, un show, una declaración de intenciones, un mensaje de que el Real Madrid se ha reinventado, que se ha desprendido de sus ídolos para construir un equipo más potente, más joven, más completo, más imparable. Muchos aseguran que la fecha de debut no es casualidad, que Florentino la eligió a propósito, para que el debut de Haaland coincida con el inicio de la liga, para que sea un show, para que sea un golpe de autoridad, para que el mundo del fútbol sepa que el Real Madrid está de vuelta.